Buenas tardes, mis hermanos. Nuevamente estamos con ustedes, iniciando nuevamente este día, que es el primer día de la semana. Hoy tuvimos cambio de horario y estamos con una hora adelante. Gracias por esta oportunidad y esta bendición que Dios nos da de poder compartir la palabra a través de este medio, sabiendo que la iglesia no es un lugar, sino es un pueblo, sus hijos, el cuerpo de Cristo. Y hoy, arrepentidos, humillados, nos hemos acercado a Dios para pedirle perdón y aceptar y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Ellos y cada uno de esos que se han acercado de esa manera, somos sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia. Y queremos hoy a esta iglesia decirle, tenemos un gran reto. Estamos viviendo momentos difíciles en un mundo en crisis. Y el tema de hoy así se llama: una iglesia valiente en medio de tiempos difíciles. Qué difícil es saber lo que está pasando en otras partes del mundo y esperando nosotros lo que se ha de desatar en nuestro México. Pero nosotros no nos dejamos mover por lo que vendrá, sino por lo que Dios quiere que seamos, sus hijos dando testimonio en un mundo lleno de necesidad. Por eso hoy queremos invitarte, que podamos hablar un poquito de este pasaje donde sus discípulos vivieron un momento difícil, indiscutiblemente también el Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque era su iglesia, porque eran su pueblo. Y en este pasaje que está en Mateo capítulo 17 del versículo 14 al 21, queremos sacar algunas enseñanzas de este pasaje. Dice así este pasaje: cuando llegaba al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hoy queremos hablar un poquito de este pasaje donde el Señor Jesús, estando viviendo, pasando un momento hermoso, glorioso, con 3 de sus discípulos en el monte de la transfiguración, después de ese momento, sus discípulos le dicen: Señor, pues aquí nos quedamos, ¿no? Creo que es un momento bonito, embelesados, de alguna manera cobijados, en paz, sin el bullicio, sin los problemas del mundo. Era un buen momento para decirle: nos quedamos aquí, aquí está muy bien. Es más, les hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, aunque nosotros no la tengamos. Pero Jesús les dijo: vayamos, porque allá hay necesidad. Y yo creo que eso es lo que ahora la iglesia está viviendo. Tal vez hemos pasado tiempos hermosos, bonitos, alabando y glorificando a Dios en un lugar donde nos hemos embelesado, donde hemos disfrutado de momentos bonitos que no son malos, al contrario, fueron gratificantes, edificantes. Pero hoy, a través de esto que está pasando en el mundo, el Señor
nos ha sacado de ese lugar para llevarnos así como a los discípulos, a esos 3 discípulos, para decirles, hay una lucha allá. Y creo que el mundo tiene una lucha muy fuerte y en eso pues estamos también nosotros. Por eso hoy tenemos un desafío difícil de asumir. Y a nosotros, los hijos de Dios, nos ha llegado el tiempo de ser esos instrumentos de Dios en la evangelización del mundo. Nos enfrentamos a necesidades y problemas espirituales donde las fuerzas del mal se están llevando almas preciosas a la destrucción, donde aún naciones se están acabando. Y creo que es tiempo de que la iglesia levante su voz, de que la iglesia ocupe el lugar para lo cual Dios la escogió y la llamó. Y creo que es en la batalla. Por eso podemos decir, y lo primero que quiero compartir y decirle, la tarea es difícil, no es fácil, no es algo que nos haya dejado el Señor fácil. Pero te voy a decir algo, pero no estamos solos. Tenemos la bendición y la oportunidad de tener a los seres más extraordinarios en y con nosotros, a su Espíritu Santo y a Jesús. No estamos solos. Jesús nos dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo prometió y lo está cumpliendo. Por eso, cuando nosotros vemos esto, podemos confiar y decir, Jesús les había dado este poder. ¿Cuál poder? De ir y hacer milagros portentosos. Pero ellos no pudieron librar al muchacho. Por supuesto. Qué triste que los líderes religiosos, aquellos hombres que nada más estaban mirando y persiguiendo a Jesús para encontrarle un error, ahí estaban, divirtiéndose y siendo usados para hacer escarnio de ellos y aún para levantar a la gente y queriendo lastimarlos. Por eso hoy nosotros nos damos cuenta, la iglesia necesita ponerse en el lugar donde Dios quiere que esté. Es tiempo de que el escarnio, la burla no nos detenga. Hemos cometido errores, hemos fallado y hablamos en lo personal, donde la gente, y eso que va a la iglesia, y mira, y dicen que creo que hemos fallado, pero es tiempo de ponernos de rodillas y no sacar de quicio a nuestro Dios. Qué triste. Yo no puedo entender, yo recuerdo una vez, recién había tomado el pastorado, y un joven se acercó después de que le mandé llamar un poquito alterado, le dije, ven por favor, mijo. Y él se acercó y me dijo algo que después me dejó impactado. Me dice, pastor, me dio tristeza que por mi causa usted se haya molestado. Yo no quise ser motivo de su disgusto. Y yo ahí me sentí incómodo y dije, Señor, perdóname. Pero la pregunta ahora es, qué triste que los discípulos se hayan sentido también en esa situación, cuando vieron que el Señor Jesús vino y dijo, oh, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Generación incrédula, hombres de poca fe. Hoy necesitamos más que nunca estar no solamente de rodillas delante de Jesús y de Dios, sino en esa relación con Él. Solo Jesús, óigalo bien, mis hermanos, mis amigos, gente, tú que me escuchas, tú que me estás viendo a través de este video, solo Jesús tiene el poder para combatir con las potestades espirituales. Marcos y Mateo cuentan esta historia para mostrar que la batalla con ese enemigo, que no es ningún virus, se llama Satanás. Es difícil y creciente en conflictos, pero te voy a decir algo, la victoria sobre el pecado y la tentación viene a través de la fe en Jesucristo. El Señor nos lo dijo.
confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria, vuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Es cierto, esa es la victoria, nuestra fe. Y nuestra fe no en cualquiera, en Jesucristo. Nuestro esfuerzo, nuestra bendición de creer y de saber que en Jesucristo somos más que vencedores. Por eso hoy necesitamos tomar ese lugar que el Señor Jesús nos ha dado, su iglesia. Te invito, te animo. Creo que es tiempo de tomar ese lugar en medio de esta crisis que estamos viviendo. Y esto es su iglesia. Tú que me estás escuchando, tú eres parte de esa iglesia. Cualquier empresa, cualquier obra misionera, evangelística, de sanidad, necesita el acompañamiento de Jesús, de nuestro Señor, porque separados de Él, nada, pero nada podremos hacer. Y hoy te quiero decir, hacen falta hombres y mujeres que tengan una vida de relación con Dios. Tú eres uno de ellos. Y si no eres uno de ellos, ¿por qué no iniciar esa bendición de vivir esa comunión, de esa relación con Jesús, con Dios? Jesús está con los brazos abiertos. Y segundo, Dios necesita de esos hombres y mujeres que vivan una relación plena con Él. Dios lo necesita. Por eso cuando dice aquí en el versículo 19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Nada os será imposible. Y yo te quiero decir, sabemos que el mundo se está desgarrando. ¿Cuántas muertes, cuántos están yéndose? Pero hoy quiere el Señor, hoy quiere nuestro Dios que su iglesia se levante con esos hombres y mujeres de fe que puedan decir, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Hermanos, amigos, tú que me escuchas, el mundo necesita de hombres y mujeres de fe que estén dispuestos a tomar de la mano, a tomarse de la mano de su Dios, de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que podamos obtener sin ayuda, sino en el nombre de Jesús. Fe es un don de Dios, es un regalo de Él. En Efesios 2, versículo 8 y 9, así lo dice. No importa cuánta fe tengamos, nunca alcanzaremos el punto de autosuficiencia. Siempre necesitaremos de Jesús, porque sin Él nada podremos hacer. La fe no se almacena como se guarda el dinero en el banco. Crecer en la fe es un proceso constante de renovación y de relación diaria de nuestra confianza en aquel que nos llamó y nos escogió para ser su iglesia. Las misiones, que tenemos hoy, que parecen imposibles, deben ser asumidas por hombres y mujeres de fe. Por eso hoy te invito, te animo. Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Y yo sé que tú eres uno de ellos. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, tú eres uno de esos hombres y mujeres de fe. Porque Dios quiere, Dios puso en tu corazón que escucharas este mensaje. Y si Dios quiso que lo escucharas, es porque te está haciendo el llamado a ti. Tal vez tú no me conozcas, tal vez yo no te conozca, pero Dios sí te conoce. Y por eso hoy debemos creer y creerle a Él que le servimos, que fuimos escogidos para servir a un Dios poderoso. Ahí es donde queremos ver la bendición de forjar un carácter, de tener esa fe y esa confianza, esa seguridad de que el que nos llamó y nos escogió es fiel para estar con nosotros hasta aquel día. Y yo le creo, y yo sé que tú le crees,
Por eso hoy te invito, te animo, enrólate. Tú eres parte de esa iglesia valiente que se levanta en medio de la crisis para cumplir el mandato del Señor, dar testimonio en quien hemos creído. Por eso, por su intervención sobrenatural, Jesús pudo ver cómo sus discípulos se tranquilizaron y la gente cayó. Ese hombre, ese joven que estaba siendo atormentado, se puso de pie. El Padre, que ahí en Marcos en el capítulo 9 dice, ayúdame a creer. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo te invito, yo te animo. Yo sé que a lo mejor tú estás como ese padre. Crees, pero te cuesta trabajo creerle a Dios. Hoy puedes levantar tu voz y decirle, Señor, yo quiero ser de ese pueblo tuyo que escogiste, que es tu iglesia, y quiero estar donde tú quieres y haciendo lo que tú me encargaste. Por eso yo te invito, mi hermano, mi amigo, queremos que esta iglesia valiente se levante en medio de esta crisis que está viviendo el mundo, porque necesitamos una iglesia valiente en medio de estos momentos difíciles que estamos viviendo, y no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Tal vez este mensaje salga de México, pero yo sé que a través de este medio llegará a muchas partes del mundo. Yo no sé hasta dónde, pero sé que el Señor lo va a llevar para levantar en Italia, en Francia, en España, en Rusia, en muchos lugares, a una iglesia valiente en medio de la crisis. Y te voy a decir algo, esa iglesia valiente necesita estar preparada en oración. Primero, necesitamos de Jesús. Segundo, necesitamos hombres y mujeres valientes de fe. Pero también necesitamos hombres y mujeres que estén preparados en oración. Jesús dijo a sus discípulos que ninguna situación difícil se puede enfrentar si no es orando y ayunando. Esto es una de las armas que Dios nos ha dado. Y tal vez tú digas, como algunos, sí, vamos a orar para que salga. No, hermano, no, yo no estoy hablando de ese tipo de oración. Estoy hablando de una oración donde tú te humilles, como lo veíamos antier. Que tú te humilles, que tú le digas al Señor, perdóname, quiero ser santo como tú eres santo. Levántame en el poder de tu Espíritu Santo. Quita toda debilidad de mi vida y transfórmala, Señor. Y así como decía tu siervo Pablo, ahora más bien me gozaré en mis debilidades, porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Que ese miedo, esa angustia, esa incredulidad pueda desaparecer cuando tú oras a Dios y clamas. Y así como el Padre, ese Padre de este muchacho que en Marcos dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Hoy yo te invito, hoy yo te animo. Necesitamos hombres que oren con una actitud de completa dependencia de Dios, humillados, y una acción, pedir para decirle, Señor, quiero ser ese instrumento en tus manos, lleno de poder y de valor. Por eso el apóstol Pablo le decía ahí en Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu es el que fortalece Dios, tu espíritu. ¿Y cómo lo fortalece? En oración, humillados delante del Señor, reconociendo que tenemos debilidades, tenemos miedo, sí, tenemos miedo de ser contagiados. Pero te voy a decir algo, pero mi miedo es controlado, porque si no es controlado, entonces se convierte en una fobia, en una angustia, y yo no quiero eso. Quiero vencer mi miedo en el nombre del Señor. Para eso oramos, para eso ayunamos. Por eso hoy su iglesia se está uniendo, y tú que me ves, tú que me escuchas, eres parte de esa iglesia.
Tú eres parte de ese pueblo del Señor. Tú eres ese hombre que hoy estás viendo, estás oyendo en las noticias lo que está pasando en muchas partes en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos y aquí en México. ¿Qué esperamos, iglesia? Levantémonos. Hoy Dios está clamando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes, hombres de poca fe? Hermano, amigo, la tarea es difícil, pero no estamos solos. Jesús está en y con nosotros, pero también somos hombres de fe, que no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios, que si Él dijo que estaría en nosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo le creo, porque sabemos que no voy yo, es Él el que me envía. Se lo dijo a Jesús, así como el Padre me ha enviado, así yo también los envío. En esa confianza y en esa seguridad de que el mismo que envió a Jesús es el mismo que nos envía a nosotros. Por eso, perderemos vitalidad, perderemos ese poder vivo, ese algo extra lo perderemos si no estamos en oración, si no estamos en esa relación con Dios. Por eso yo te animo, te invito. Tenemos muchas debilidades, es cierto. Por eso el apóstol Pablo, yo sé que soy insuficiente. ¿Por qué? Porque yo no puedo, pero puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso hoy yo te invito, iglesia, tú que me estás escuchando, tú que tal vez digas, yo no conozco de ese Dios, hoy puedes conocerlo, hoy puedes vivir esa relación con Él. Humíllate, pídele perdón y sé parte de ese pueblo que Dios está buscando. Dios no está buscando gente intelectual, Dios está buscando gente valiente. Esa es su iglesia. Dice el Señor a través de Pablo, de lo vil y menospreciable, escogió Dios para callar a los sabios de este mundo, a los soberbios. Yo no merecía estar en este lugar. Yo no merecía estar dándote este mensaje. Yo era alcohólico y drogadicto y Dios me sacó. Dios me mostró que lo que yo estaba perdiendo primeramente, que era mi vida, mi familia, mis padres, Dios me lo dio, me lo devolvió. No lo rescaté, no lo conseguí yo. Y hoy, si tú me estás escuchando y quieres ser parte de esa iglesia valiente, que te pongas de rodillas delante de Dios para pedirle perdón, para decirle, perdóname y ayúdame, quiero ser de ese plan A que tú tienes, porque no hay otro plan, de ese plan de rescate para el mundo, de doblar nuestras rodillas por este mundo que se está cayendo a pedazos, por este mundo que se está perdiendo sin Dios y sin esperanza. Queremos ser esa iglesia valiente. Hoy te invito, hoy te animo. Dios está buscando gente valiente y yo sé que tú me estás escuchando. Si Dios está tocando tu corazón, si eres parte de la iglesia del Señor, arrodíllate, pídele y dile, Señor, no sé cómo, pero yo sé que me quieres usar en estos momentos de crisis, porque yo soy parte de la iglesia. Y si tú no eres parte de la iglesia, porque todavía no te has humillado, no te has arrepentido y le has pedido perdón a Dios, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no caer de rodillas, humillado, pidiéndole perdón y reconociendo que Jesucristo es tu Salvador? Hoy el mundo necesita de Cristo. Hoy no necesitamos una vacuna, necesitamos de Cristo. Necesitamos de nuestro Salvador, que vino a dar su vida en rescate por muchos. Por eso hoy somos el equipo que nuestro Dios escogió, la iglesia. Él nos apartó, Él nos capacitó y nos envió para ser esos hombres y mujeres que puedan ser fieles al llamado de enfrentar a ese enemigo para usarnos en rescate de muchas almas que están en pecado. Tú y yo somos ese equipo.
somos la iglesia, somos esa bendición. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Un hombre le dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Y este hombre le contestó, ¿crees? Y él respondió, creo de todo corazón que Jesucristo es mi Señor. Hoy queremos que esta iglesia, que tiene como Señor a Jesucristo, se levante, se goce de servir en estos momentos de crisis, en estos momentos de necesidad, en estos momentos de incertidumbre, de angustia y de dolor, pueda ser que tú y yo llevemos ese mensaje de paz, de amor, de tranquilidad. Yo no sé, yo estoy confiando en que esta semana estaremos llevando algún mensaje a tu casa, yo estoy confiando, pero yo te voy a decir algo. A lo mejor mañana ya no estoy. A lo mejor dentro de 8 días ya no estoy. Pero una cosa sí estoy seguro, que si no estoy aquí, sé dónde estaré. Dice el apóstol Pablo, miren, si me dieran a escoger, estar allá es muchísimo mejor. Pero por causa de la obra, por causa de esta necesidad que hay aquí, Señor, ya no sé qué escoger. Pero estar allá es muchísimo mejor. Allá no hay enfermedad, allá no hay virus. Pero si Dios nos escogió para ser ese equipo, para ser ese pueblo, para ser esa iglesia, para ser esa bendición, hoy te invito, hoy te animo, alístate, ponte de rodillas. Aquí no es pasar a firmar, aquí es ponerse de rodillas delante del Señor. Y te animo, te invito, hazlo. Por eso hoy queremos orar, queremos decirle al Señor, como iglesia, Señor, danos esa fuerza, danos ese valor. Queremos ser ese equipo, queremos ser esa iglesia que tú escogiste, porque no te escogimos nosotros a ti. Tú nos escogiste a nosotros y hoy queremos responderle a aquel que nos escogió, porque si nos escogió, ¿sabes por qué? Y lo que sintamos, lo que estemos viviendo, las cosas que vengan a nuestra mente no pueden ser más grandes que tu plan y tu proyecto. Por eso hoy queremos orar por aquellos que nos están escuchando y que hoy tal vez este mensaje no lo habían escuchado y quieren ser parte de esa iglesia, quieren ser parte de ese pueblo que Dios está levantando. Pero tú también, si eres parte de ese pueblo, si eres parte de ese pueblo que Dios escogió, hoy queremos decirte, levántate, porque el Señor está buscando una iglesia valiente. Y esa iglesia valiente yo sé que eres tú que me estás escuchando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre glorioso, en el cual tú, Señor, nos has dado la bendición de ser llamados hijos de Dios, por medio del cual tú nos has adoptado y nos has dado grandísimas promesas. Hoy, Padre, clamamos a ti a través de él para pedirte, para rogarte. Levanta tu iglesia esparcida por todo el mundo, porque yo sé que tienes una iglesia esparcida por todo el mundo y que esa iglesia se levante para hablar en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Queremos una iglesia valiente, una iglesia que en medio de la necesidad, y no quiero solamente que se levante, sino que doble sus rodillas, de tal manera que pueda ser ese instrumento de poder, orando, compartiendo, hablando, trayendo paz al corazón de tanta gente que va a sufrir o que ya está sufriendo. Padre, úsanos, aquí estamos, somos tu iglesia, esa iglesia valiente que tú escogiste. Ayúdanos a ser esos hombres que creen en ese Dios, que es el Dios de lo imposible. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Padre.